Línea con Martín Granovsky. Martín tiene una página muy interesante que se llama ¿Y ahora qué?, que es un medio digital que está buenísimo, que recibimos siempre la difusión y es periodista especializado en internacionales, escribe para Página 12 y además ¿Quién no ha leído a Martín? Claro, además? y además fue columnista de uno de mis programas de radio con Carlos Montero. Así que bueno, muy buenas tardes, Martín. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes y me alegro que lean Y ahora qué también. Gracias. Está muy bueno, la verdad, ¿eh? Por Después, supuesto. Bueno, buenísimo. Y además, Me alegro. Martín, como que hace falta periodistas y Sí. analistas internacionales, ¿no? Como hay en esto de las redes sociales, donde todo el mundo opina de todo. Sí. Real lo digo desde acá, desde Argentina, porque creo que en otros países hay muchos más periodistas, o no sé, seré yo. Pero, por ejemplo, estoy leyendo ¿Y ahora qué?, pero también veo un programa de Futurock el fin de semana, pero porque me resulta difícil después de Visión 7 Internacional, lo quiero decir, y de algunos periodistas muy serios, digo, con mucha trayectoria también, resulta muy difícil encontrar buenos análisis de política internacional que no estén tan sesgados, ¿no? Y es la base de todo, está pasando de todo en el mundo. Sí, además pasan 500 cosas por día, ¿no? Siempre pasa, pero ahora... Sí, siempre pasa, pero ahora son evidentes. Por lo pronto tenemos dos grandes guerras. Exactamente. La del Medio Oriente, Irán, y Ucrania-Rusia. Dos, pero no son las únicas. Exacto. Sí, yo leo, pero nadie está obligado a ser gente enferma como uno. Yo leo más o menos unas 20 publicaciones por día y me actualizo todo el tiempo. Pero bueno, son locuras eso. Está muy bien. Como dice mi amigo Sergio Kiernan, eso es para nosotros. Los civiles, o sea, la gente... no tiene obligación de esto, pero uno sí tiene la obligación de explicar si puede, eso sí, obvio. Totalmente. Yo quería comenzar por preguntarte un poco más de manera regional. Tenemos las elecciones, digamos, de Perú, donde hay una suerte de empate técnico. Lo último que estuve viendo hace unos minutos es que hay 759 votos de diferencia y todavía quedan 1.7, algo así, de escrutinio, que significarían 400.000 votos, con todas las irregularidades, ¿no? en este proceso eleccionario. La segunda es el balotaje, digamos, en Colombia, ¿no? Con Iván Cepeda y Abelardo. Y el tercero que se viene, del cual estuviste escribiendo bastante, que tiene que ver con las elecciones en Brasil y entre Lula y Flavio Bolsonaro, y con las tensiones comerciales con Estados Unidos. Planteo cómo estás, 3 grandes líneas. Pero Bolivia también, ¿no? Sí, las tensiones de Bolivia, pero digo, en términos eleccionarios estarían estas 3. Sí, para pensar Latinoamérica también, ¿no? Porque ¿somos los inauguradores de un proceso y lo continuarán otros o qué va a pasar? Vaya uno a saber eso. Lo último no lo voy a contestar porque no lo sé, pero lo primero, vamos por partes. Entonces, yo sé que estuve mirando, justamente antes de empezar el programa, yo tenía, pero más o menos lo que tenés vos, más o menos, 800 y pico de votos de diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Tremendo. Pero si lo miramos dentro de 10 minutos va a ser diferente. Tal Igual cual. Es absurdo porque además no estamos hablando... ¿Se acuerdan de las elecciones en Pinamar o las elecciones en La Plata? Esas se definieron por menos de 100 votos en algún momento. Ahora estamos hablando de países donde cada uno de estos candidatos tiene 8 millones de votos. O sea que es muy impresionante lo que está pasando. Y efectivamente yo me estaba fijando recién con este empate que ni siquiera sé si llamarlo empate técnico, es empate puro y duro, ¿no? Exacto. Actas observadas, 1.635. Pero los dos sectores observaron actas. La ultraderecha de Keiko Fujimori y el centro izquierda, vamos a ponerle ese nombre, o progresista, o nacional popular, o lo que querramos, de Roberto Sánchez, que fue ministro de Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo fue presidente fugaz. Hombre valiente, porque la verdad que no hay trabajo más inestable que ser presidente de Perú. Sí, claro. Sí, es terminar en la horca directo. No, y Alan con la inestabilidad institucional. Claro, Alan García se suicidó. Y el resto está casi todos presos. Pero bueno, Roberto Sánchez hace una campaña asombrosa para lo que se preveía antes. Asombrosa, porque nadie preveía que iba a llegar a este número. Los analistas hablaban, eso para no comprarse analistas en general, ¿no? Digo, hay que mirar, pero hay que ser cauto en este caso.
pero nadie hablaba de este resultado. Acá lo estoy mirando, 50,002% de Keiko Fujimori a 49,998. Es nada. Nada. Nadie le daba a Roberto Sánchez ninguna posibilidad de llegar a esta cifra y llegar al balotaje, porque estamos hablando de balotaje, llegar al balotaje. Primero, llegó al balotaje apenas, recordarán ustedes. Sí. Sobre el tercer, con muy poquitos votos, con 1000 y pico de votos sobre el tercer candidato, Aliaga. Pero además nadie le daba esta chance. Claro. Difícil Perú, porque además, a ver, vamos a sintetizarlo en una cosa. Sí. Sí. No, digo que los únicos que no fueron reemplazados institucionalmente en Perú es el presidente del Banco Central, ¿no? Digo, como un dato distintivo. No, eso iba a decir, exactamente. Pero el presidente del Banco Central, Velarde, lleva 20 años, no 2 o 3, 20 años. Hace 20 años que está el mismo presidente del Banco Central y Perú cambia más de una vez por año de presidente en los últimos tiempos. Bien, eso es Perú. Como en la Argentina se habla de modelo peruano, y en algún momento Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, dijo que vamos hacia Perú, pero lo dijo contento, no lo dijo, qué desgracia, vamos hacia Perú. Digo, una de las cosas que se están discutiendo en Perú es, nadie discute si tiene que haber minería o no minería en Perú, por supuesto, pero el tema es quién se queda con las regalías de la minería. Y justamente una de las propuestas de Roberto Sánchez no era él se cuida con el tema del Banco Central porque dice no tenemos la fuerza como para terminar con esa independencia absoluta del Banco Central, pero sí deberíamos tener fuerza para regular la minería ilegal, esa es una de las partes, y la otra es hacer una mejor distribución de las regalías de las 4 o 5 empresas mineras que son las dueñas de Perú, que son extranjeras, pero son las dueñas de Perú. Claro. Ese es un tema, o sea que si va, y al mismo tiempo crisis o en todo caso empeoramiento permanente de la salud pública, de la educación pública, es decir, que si el modelo de Toto Caputo es Perú, ya sabemos cómo es, lo tenemos ahí a la vista, no hay que inventar nada. Con inflación baja, eso es cierto, pero bueno, a costa de esos números macros son una parte de lo que uno ve en Perú. Eso es Perú y eso se va a resolver en los próximos tiempos, eso va a días, va a tardar. Porque el Tribunal Electoral, como en la Argentina, tiene que determinar si de las actas que se piden como observadas, que son 1635, acepta todas o no acepta todas. Como ustedes saben, Keiko Fujimori hizo una levantada al final, dentro de esta situación de empate, hizo una levantada con los votos del exterior. Exacto, en la Argentina, por ejemplo, el 60% de las peruanas y los peruanos que votaron a Keiko Fujimori. Y en los Estados Unidos pasó el 70%. Es decir, que el voto consular, como se dice, la favoreció. No alcanzó por ahí alcanza a torcer las elecciones, veremos. Hasta ahora no se sabe. Esta es una situación en suspenso. Keiko siendo por cuarta vez candidata, ¿no? Así es. Pero insisto, me parece que hay que aprovechar esto. Yo creo que una de las cosas del análisis internacional desde la Argentina es ver las elecciones para ver qué está pasando en cada país más allá de las elecciones, cuáles son los modelos y cuáles ya se vinieron desarrollando. Por eso me interesaba hablar de qué pasa en Perú con la salud pública o con la educación o con las mineras o cómo se enfoca las mineras. Yo recuerdo hace unos años haber hablado con un diputado de un partido muy pequeño, sacerdote además de todo, y le digo, ¿ustedes están contra la minería? Y dice, no, en Perú no podemos estar contra la minería porque sería absurdo eso. De que nuestros recursos, además del petróleo que lo tienen, son escasos. ¿Y vos qué haces? Dice, es fácil lo que yo hago. La mayor parte de las mineras en aquel momento, no había norteamericanas, son canadienses. Lo único que yo reclamo, y me tachan de subversivo, peligroso, etcétera, etcétera, lo único que yo reclamo es un sistema de audiencias en Perú, de audiencias públicas previas, igual que en Canadá. Yo no pido otra cosa. Ahora, los canadienses me hacen campaña en contra cuando yo pido eso. El lobby, digamos, el lobby canadiense de las mineras. Directamente. Y me dice, te lo explico claro. En Perú se abre una audiencia para una zona minera y hay 48 horas de audiencia. Y en Canadá a veces hay 3 meses. Claro. Dice, claro, no es lo mismo una decisión con un nivel alto de participación que una decisión con 48 horas donde nadie alcanza a notar. Si le digo, me quedó grabada la conversación porque era muy concreta.
Digo, pero vos me estás hablando en términos figurados, digo, porque vos sos cura. Los curas usan metáforas, hipérboles. No, dice, no te estoy hablando como cura. 48 horas clavadas. Si entraste en la audiencia en esas 48 horas, si podés hacer algo, dice, porque además no te dan tiempo a estudiar los pliegos. Te los deben pasar Con 2 lo horas cual, antes. directamente es como, termina siendo parte del decorado. Digo, porque también de esto uno va aprendiendo, va mirando formas creativas de encarar algunos fenómenos que también se están dando en la Argentina. Digo, cómo tratar en la Argentina el tema de la minería, por eso lo traigo y se lo traigo a ustedes. En Me algún pareció punto interesante, siempre me acuerdo de eso. te pregunto, Martín, en esa línea con la anécdota que estás contando, digo, Canadá, la empresa que invierte, que se queda con el dinero extractivista y demás, funciona, digamos, como un país imperialista en todo caso. Esta cuestión que nos miran así, como si fueran dueños, digamos, o tuvieran el derecho, digamos, de extraer y tener todo tipo de beneficios, ¿no? Como si les correspondiera en algún punto, porque esto que no aplican lo mismo en su país que acá en Latinoamérica, como que somos el patio trasero siempre, ¿no? Digo. Sí, y yo lo estaba Así pensando es. en el marco de la ley de glaciares, ¿no? Que acá, digo, Claro. en esto que vos traes, como hubo una participación muy masiva y lo que hicieron fue cortar la participación. Y también Claro. lo pienso en clave de la importancia, como escuchar eso que decía el cura, la importancia que tiene, por ejemplo, para el pueblo sanjuanino, que en general, por supuesto, a sus diputados, y de hecho, Sergio Uñac siendo senador por parte de Unión por la Patria, del peronismo, votó a favor Exacto. de desarmar nuestra ley de glaciares que protegía ciertos aspectos muy fundamentales y tiene que ver con ese sentir popular de alguna manera, pero también con un lobby muy fuerte de las mineras. Sí, por supuesto, son el lobby de las mineras. Bueno, el lobby de los glaciares, el lobby de las mineras en los glaciares. Y el lobby, si vos le preguntás a algunos senadores, ¿cuándo te apretaron más? Yo lo hice esto, no voy a dar nombres, no puedo dar nombres. ¿Cuándo te apretaron más? Entonces dice, las 2 veces con glaciares, algunos estuvieron las 2 veces y otros una, las 2 veces con glaciares y con tabaco. Claro, Es así. Salta, en Algunos el norte. aceptaron. Algunos aceptaron el aprete, vamos a llamarlo de alguna manera, Sí. es decir, algunos cobraron, obviamente, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos, y otros no. Y algunos Pero forman todos lo parte, sufrieron. ¿no? No, y a veces cobran obras en la provincia. Cobran, la o sea, sospecha sobre Flavia Rollón, sobre, ¿no? Digo, hay cosas fuertes que a son veces, funcionarios públicos, pero que también pertenecen, digamos, a empresas sí, o negocian subsidiarias, boludeces, que negocian tienen en una enlace, rotonda, ¿no? cualquier cosa pueden renunciar. Lo que pasa es que las mineras A dan veces, mucho trabajo en esas claro. provincias, ¿no? Sobre todo en San Juan. A veces es una rotonda y a veces es el sustento propio. Claro, digo, como en San Juan, por ejemplo. Para poder llegar a fin de mes de cada, la De llegada cada a fin de mes de cada diputado. uno. Digo. Ustedes estaban hablando de Adorni, o sea que a veces es eso también, es así. Claro. Escuché que estaban hablando de Adorni, pero Sí, bueno. sí, sí. Eso, Está muy bien. ¿Qué? Eso es. ¿Qué te parece, ¿qué te Eso parece es lo de Colombia? ¿Cómo estás viendo este balotaje? Estábamos viendo nosotras que hay que Iván Cepeda sacó 1 millón de votos más que Petro, inclusive antes del balotaje anterior, digo, que tuvo Petro. Sin embargo, parece que esa épica de la remontada tiene que ver con sacar a gente a votar, ¿no? Porque los que ya votaron hay un voto muy consistente, por lo menos el de Paloma Valencia, que es también el uribista, que tiene 1 millón de votos, que no van a ir, digamos, a Cepeda. Sí, ahí más que sacar gente a votar, tal vez es que tratar de que los uribistas no voten. Yo no digo que eso vaya a pasar. Digo, porque me acuerdo que al principio, cuando fueron los primeros resultados electorales de especulación que había en la Argentina, era bueno, falta que muchos vayan a votar, lo cual parte de una idea que puede ser fantasiosa o no, pero que es la idea de que siempre automáticamente los que no votan son sectores que votan por los candidatos populares, en este caso por Iván Cepeda, y la verdad que eso no es matemático. ¿Es así o no es así? Depende, digo. Y en general no es así, se da proporcionalmente. Con lo cual viene complicado, porque además cuando alguien gobierna, y hay 2 vueltas, la primera vuelta es una especie de plebiscito de hecho
sobre quien gobierna, es decir, sobre Petro. Ujú. Y la segunda vuelta es, no diría un plebiscito, pero como las negatividades en las campañas electorales y en la política latinoamericana son cada vez mayores, y el nivel de polarización es cada vez mayor, y el nivel de polarización violenta es cada vez mayor, en la segunda vuelta es, me bancaría de la Espriella, o sea, a un Milei o a un Bukele, digamos, vamos a ponerlo más preciso todavía, una mezcla de Milei y Bukele, porque además hasta físicamente de la Espriella aparece hasta peinado, hasta usa el mismo peluquero que Bukele, parecería eso. Y el discurso es muy parecido, el discurso de la ultraseguridad, que en Colombia en una parte prende, porque Colombia no es la Argentina en cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, la Argentina es bajísima, casi a nivel europeo, Colombia no. Pero vuelvo, digo, la primera vuelta es, ¿qué te pareció Petro? Y la segunda vuelta es, ¿cuánto se bancan los colombianos a De la Espriella con lo que aparece? Es eso. Que a su vez, matemáticamente, yo no hago pronóstico, pero sí digo que matemáticamente es difícil. No digo imposible, porque eso no existe, pero es difícil que Iván Cepeda levante votos. En términos matemáticos, insisto. Sí, por eso te Por ahí, dónde morder, por ahí claro. se da alguna razón por la que los uribistas van a votar menos uribistas de lo que quiere De la Espriella. No, tengo Porque la lógica como... es pensar que los votos uribistas irían a De la Espriella. La lógica es esa. Sí. Ahora, ahí sí entra a jugar la cantidad de votos. Se nos Claro. está cortando, ¿no, Martín? Sí, sí, sí. Ah, se fue la conexión. Quizás. Mm. Bueno. Estamos- porque- Fíjate si no se lo podés Eh, llamar. durante prueba. Ahí está, Ahí. A ver. ¿No? Ay, Ahí está. justo- Ahí está, justo se cortó internet. Se te cortó internet. Ahí estamos. Mira. Pero Nos quedamos sí. en la parte de, Digo, de siguiendo la transferencia de votos. Sí, siguiendo lo que decías que parecía no imposible, pero muy difícil por la cuestión matemática. Sí, quizás entiendo que hay una negociación con los partidos de centro, ¿no? Con Claudia López, con el Partido Verde, Sí. que en su momento para Petro, cuando fue lo de Petro, fue para el otro lado. Entonces me parece algo positivo que ellos hayan ya se manifestaron. Digo, porque son tanto Fajardo como Claudia López son dos figuras muy importantes, digamos, de la política colombiana y que vienen también siendo candidatos hace mucho tiempo de centro. Me pareció bastante positivo que justamente estén apoyando, digamos, a Cepeda, ¿no? Y raro, distinto de lo que le pasó a Petro. Pero creo que también, tal vez tiene que ver, no sé si eso salió en la parte cortada o no cortada, pero tiene que ver justamente, tal vez con, bueno, De la Espriella es un límite, así como algunos Claro, pueden sentir de lo que está Milei enfrente, es un el temor a límite, lo que viene o enfrente. Bukele es un límite, entonces, bueno, De la Espriella es un límite. Puede verse a eso lo que ustedes están diciendo. Claro. Lo que pasa es que aritméticamente fueron pocos votos, porque Sí. hubo como una especie de adelanto del escenario de balotaje. Eso es lo que pasó también en Colombia con la primera vuelta. ¿No hubo un candidato Digo, diciembre igual que dijo que no iba a votar? Que no iba a Sí, sí. acompañar. Lo que pasa es que, claro, suele suceder eso, que aparte de los países que no es obligatorio el voto. O sea, Sí. en ninguno de estos países es obligatorio la votación. Nos queda re Casi poquito todo para tiempo. Colombia fue alta, porque fue 58% de asistencia ¿En y dónde? fue superior a 2022 y 2028, Sí, y 2018. ¿En dónde? O sea, en fue alto. Colombia. En Colombia. Ah, porque en Perú Colombia. me parece que no, son 16 Colombia, millones de perdón. votos, no es mucho. No, para no, no, Perú, en digo, Colombia- para la En cantidad de Colombia. habitantes. En Colombia fue bastante alto en relación a lo que viene ¿Cuánto? siendo. Nos queda re poquito tiempo, Martín. La verdad es 2 que minutos. quisiéramos Sí. invitarte al piso. Un Voy a día, hacer- estamos por pero congreso. real, pero porque ahora se viene las elecciones, digamos, en Brasil y también da para largo, una charla bastante larga. Sí, Brasil va para largo, sí, además es lo que más influye sobre Argentina. Y Aparte- regionalmente, ¿no? Aparte de las elecciones de medio término de Trump en noviembre, Exacto. porque Trump fue el jefe de campaña de Milei, o se influye por ese lado, pero las de Brasil influyen por razones obvias, no hace falta que lo explique, pero Sí. me parecería interesantísimo. Pero cuando quieran, sí, no hay Dale, problema. después arreglamos.
Después combinamos te bien. comprometemos porque me yo- parece uno de los grandes temas para nosotros en materia de política Yo internacional. sigo Brasil con el mismo detalle con el que sigo la provincia de Buenos Aires, más o menos. Muy bien. Es así que cuando quieran. Dale, gracias, Gracias, Martín. Bueno, nos Martín. vamos a comunicar para que te vengas un día al piso, así hacemos un Ok. programa especial. Gracias por Bien. atendernos y por el tiempo. Sé que te estás con agenda y contrario. con cosas, así que un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Igualmente, abrazos. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau, chau. Chau. Estábamos hablando con Martín Granovsky, que él es analista internacional, periodista y licenciado en historia. Las ganas con las que me quedé, no te puedo Ay, sí, decir. faltaba un montón de cosas para Sabe un preguntar. montón aparte. Sí, 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 sí. Muchos Pe- temas. Y nos vamos con un tema que elegimos para el cierre, que es de vos, uno de los nuevos jóvenes que el Indio mencionó entre los que admiraba, y es un feat junto con el Indio.